Finlandia, el país que derrotó a Stalin, inventó el Nokia y lleva 7 años siendo el más feliz del mundo. Pasó 600 años bajo dominio sueco y luego 108 bajo dominio ruso. Se independizó en 1917 y en menos de un año ya tenía una guerra civil. En 1939 la Unión Soviética la invadió con el Ejército Rojo y Finlandia lo frenó en seco durante meses con esquiadores y tácticas de guerrilla en la nieve. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, cediendo territorio pero manteniendo su soberanía. Y en el siglo XXI se convirtió en el país más feliz del mundo 7 años seguidos. Lidera los rankings educativos globales y en 2023 dio el paso que había evitado durante 75 años, entrar a la OTAN. Eso es Finlandia, un país pequeño con una historia de hierro. Geografía y datos básicos. El país de los 1000 lagos y el Sisu. Finlandia ocupa 338.455 kilómetros cuadrados en el norte de Europa, haciendo frontera con Suecia al oeste, Noruega al norte y Rusia al este. 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, la más larga de la Unión Europea. Su capital es Helsinki, tiene unos 5,5 millones de habitantes y 2 idiomas oficiales, el finés y el sueco. El finés es una lengua radicalmente distinta a la mayoría de los idiomas europeos. Pertenece a la familia urálica, junto con el estonio y el húngaro, no al tronco indoeuropeo. Su pariente más cercano es el estonio. El nombre que los finlandeses dan a su propio país es Suomi. El sisu es un concepto finlandés intraducible que define el carácter nacional en una combinación de terquedad, resiliencia, determinación ante la adversidad y capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Es la palabra clave para entender la historia de Finlandia. Orígenes: los pueblos fino-úgricos y los vikingos, antes de los suecos y los rusos. El territorio finlandés fue habitado desde el fin de la última glaciación, hace unos 10.000 años. Los antepasados de los finlandeses llegaron migrando en distintas oleadas desde las regiones del Volga y del Báltico. El pueblo sami, los lapones, es el pueblo indígena del norte de Finlandia, Noruega, Suecia y la península de Kola, y lleva en la región desde mucho antes que los fineses. Durante la era vikinga, siglos 8 a 11, los escandinavos transitaron por el territorio finlandés en sus rutas comerciales hacia el este. Los fineses no participaron de las expediciones vikingas, pero comerciaban activamente con pieles, cera y esclavos. El territorio quedó disputado entre dos grandes poderes: Suecia, fiel a Roma, y Novgorod, alineado con la Iglesia ortodoxa. La paz de Pakinasari de 1323 dividió el territorio finlandés entre Suecia y Novgorod por primera vez. Esa línea de frontera trazó también una división religiosa, católica al oeste, ortodoxa al este, que persiste culturalmente hasta hoy. Bajo el dominio sueco, 600 años de integración, 1249-1809. La historia de Finlandia es la historia de Suecia. Durante casi 600 años, Finlandia fue parte integral del Reino de Suecia. No era una colonia ni un territorio conquistado, sino una región del reino con los mismos derechos legales que las provincias suecas. Los altos cargos eran mayoritariamente suecos, y el sueco fue la lengua de la administración y la cultura durante siglos, herencia que persiste hoy en la minoría suecohablante del país. Un hito fundamental de esa época fue la obra de Mikael Agricola, 1510-1557, reformador luterano que tradujo el Nuevo Testamento al finés en 1548 y creó con eso la lengua escrita finlandesa. Agricola es considerado el padre del idioma finés escrito. En el siglo XVII, Suecia se convirtió en una gran potencia báltica y Finlandia fue el flanco oriental de ese imperio, pero las guerras constantes con Rusia devastaron el territorio. Durante la Gran Guerra del Norte, 1700 a 1721, las tropas rusas ocuparon toda Finlandia en lo que se conoce como el Gran Odio, un periodo de saqueos y destrucción masiva. Mikael Agricola creó el finés escrito adaptando el alfabeto latino al idioma oral. Antes de su trabajo, el finés no tenía forma escrita. Su traducción del Nuevo Testamento de 1548 es el documento fundacional de la lengua finesa escrita. Gran Ducado de Finlandia, bajo el zar, 1809-1917. La autonomía que despertó la identidad nacional.
En 1808, el zar Alejandro I invadió Finlandia. En 1809, por el Tratado de Fredrikshamn, Suecia cedió Finlandia a Rusia. El zar creó el Gran Ducado de Finlandia, nombrándose a sí mismo Gran Duque, pero con una peculiaridad notable. Finlandia mantuvo sus propias leyes suecas, su parlamento, su moneda, su ejército y su administración. El ruso no se impuso como idioma oficial. Esa autonomía paradójicamente fortaleció la identidad nacional finlandesa. En el siglo XIX floreció el movimiento Fennoman, que promovía el finés como lengua nacional frente al sueco. El poema épico Kalevala, recopilado por Elias Lönnrot en 1835, se convirtió en el alma literaria del país. El compositor Jean Sibelius transformó ese espíritu en música. Su Finlandia, 1899, fue tan poderosa emocionalmente que el gobierno ruso la prohibió. Desde 1899, el zar Nicolás II intensificó la rusificación. Abolió el parlamento finlandés, impuso el ruso y suprimió el ejército local. La resistencia pasiva se organizó y el movimiento independentista creció. La Finlandia de Sibelius, 1899, fue compuesta como protesta velada contra la rusificación. Los rusos la prohibieron por considerarla un llamado a la resistencia nacional. Hoy es considerada el segundo himno no oficial de Finlandia y una de las obras orquestales más reconocibles del mundo. Independencia y Guerra Civil, 1917-1918. Libres y enseguida en guerra entre sí. La Revolución Rusa de octubre de 1917 creó el vacío de poder que Finlandia aprovechó. El 6 de diciembre de 1917, el Parlamento finlandés declaró la independencia. Lenin estratégicamente reconoció la independencia el 31 de diciembre. Esperaba que los socialistas finlandeses tomaran el poder desde adentro. No fue así, pero sí estalló una guerra civil casi inmediata. Los rojos, obreros socialistas apoyados por tropas soviéticas, tomaron Helsinki y los centros industriales en enero de 1918. Los blancos, guardia cívica, burguesa apoyada por Alemania, estaban liderados por el general Carl Gustaf Mannerheim, un aristócrata de habla sueca que había sido oficial del ejército zarista. La guerra civil duró apenas 4 meses, enero a mayo de 1918, pero fue brutal, unos 37.000 muertos, muchos de ellos en campos de concentración tras la derrota roja. La herida tardó décadas en cicatrizar. Mannerheim se convirtió en el héroe fundador del Estado independiente. La guerra civil finlandesa de 1918 dejó una cicatriz profunda en la sociedad. Miles de prisioneros rojos murieron de hambre y enfermedad en campos de internamiento controlados por los blancos. La reconciliación nacional real llegó recién durante la Guerra de Invierno, cuando los rojos y blancos se unieron contra el enemigo común. La Guerra de Invierno, Finlandia versus Stalin, 1939-1940. El momento más épico de la historia finlandesa. El 30 de noviembre de 1939, el ejército rojo de Stalin invadió Finlandia en un frente de 1.537 kilómetros. La desproporción era aplastante. La Unión Soviética tenía 450.000 soldados, 6.000 tanques y 3.800 aviones. Finlandia tenía unos 300.000 efectivos, 30 tanques anticuados y 130 aviones. Lo que siguió fue uno de los episodios militares más asombrosos del siglo XX. Los soldados finlandeses, muchos de ellos cazadores y esquiadores que conocían el terreno a la perfección, usaron la nieve, los bosques y los lagos congelados para neutralizar la ventaja soviética. La línea Mannerheim frenó el avance en el istmo de Karelia durante semanas. Las tácticas de guerrilla en el norte destruyeron divisiones enteras del ejército rojo, en lo que se llamó Moti, rodear y aislar columnas soviéticas en el bosque. La Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones por la invasión. Después de 3 meses de combates, el Tratado de Moscú del 13 de marzo de 1940 puso fin a la guerra. Finlandia cedió Karelia y el 11% de su territorio, pero mantuvo su independencia. Fue una derrota territorial y una victoria moral que asombró al mundo entero. La batalla de Suomussalmi, diciembre de 1939 a enero de 1940, es un caso de estudio en academias militares de todo el mundo. 2 divisiones soviéticas completas, unos 45.000 hombres, fueron rodeados y destruidos por una brigada finlandesa de 11.000 soldados en el bosque nevado. Las bajas soviéticas, 27.500 muertos. Las bajas finlandesas, 750. La Guerra de Continuación y la Paz, 1941-1947. La difícil neutralidad de un país entre 2 imperios. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, Finlandia aprovechó para recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Invierno.
La guerra de continuación, 1941-1944. La peleó junto a Alemania como cobeligerante, no como aliada formal, una distinción que Finlandia mantuvo obsesivamente para preservar su imagen internacional. Cuando la guerra se torció para el eje, Finlandia negoció el armisticio con la Unión Soviética en septiembre de 1944 y de inmediato tuvo que expulsar a las tropas alemanas de su propio territorio. La guerra de Laponia, 1944 a 1945. Los alemanes quemaron sistemáticamente en el norte del país al retirarse. El Tratado de París de 1947 impuso condiciones duras, cesión de más territorios, reparaciones de guerra a la Unión Soviética por $300 millones de 1944 que Finlandia pagó íntegramente y en plazo, para mayor asombro internacional. Finlandia pagó las reparaciones de la guerra a la Unión Soviética en especie, fabricó barcos, locomotoras y maquinaria. Para cumplir con los plazos, la industria finlandesa se modernizó aceleradamente. Paradójicamente, las reparaciones de guerra fueron una de las bases de la industrialización finlandesa de posguerra. El sistema monetario, del rublo al marca y del marca al euro. El rublo ruso, hasta 1860. Durante el Gran Ducado, Finlandia usó el rublo ruso como moneda de facto, aunque con cierta autonomía monetaria. El ruso era la moneda de Estado soberano, pero la economía local usaba también monedas suecas heredadas. El marca finlandés, 1860-2002. En 1860, siendo aún parte del Imperio ruso, Finlandia introdujo su propio marca, código ISO histórico FIM, dividido en 100 peña. El tipo de cambio inicial fue de 4 marcos por un rublo. Fue uno de los primeros actos concretos de identidad económica propia del Gran Ducado. El nombre de marca proviene del término nórdico antiguo para una unidad de peso de plata. Los billetes del marca mostraron figuras claves de la identidad finlandesa: el poeta nacional Johan Ludvig Runeberg, el compositor Jean Sibelius y el geólogo Adolf Erik Nordenskjöld, entre otros. En 1963 se realizó una reforma monetaria, un nuevo marca, 100 antiguos marcos, para contener la inflación acumulada de posguerra. El euro desde 2002. Finlandia adoptó el euro el 1 de enero del 2002, con un tipo de cambio fijo de un euro 5,94573 marcas. Código ISO euro. Las monedas de euro finlandesa tienen diseño propio en su cara nacional: el cisne cantor, símbolo nacional, en las piezas de 1 y 2 euros, y el escudo de armas del país en otras denominaciones. Las monedas finlandesas del marca de la era de posguerra son piezas de colección buscada por numismáticos, emitidas en aluminio, cobre, níquel y bronce, con diseños que celebraron la naturaleza finlandesa. El oso, el reno, el cisne y el árbol de abeto aparecen en distintas series. Finlandia hoy, Nokia, educación y la OTAN, el milagro nórdico y el fin de la neutralidad. En la segunda mitad del siglo XX, Finlandia construyó uno de los estados de bienestar más sólidos del mundo y transformó su economía de base forestal a tecnológica. Nokia, originalmente una empresa papelera fundada en 1865 en la ciudad del mismo nombre, se convirtió en los años 90 en la empresa de telefonía móvil más grande del mundo, llegando a representar el 4% del Producto Bruto Interno finlandés y el 21% de las exportaciones del país. El sistema educativo finlandés es consideradamente clasificado como uno de los mejores del mundo, sin exámenes estandarizados hasta los 16 años, sin deberes domésticos en los primeros años, con maestros altamente cualificados y respetados socialmente, y el país lleva 7 años consecutivos encabezando el Informe Mundial de Felicidad de Naciones Unidas. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 cambió el cálculo estratégico finlandés de un día para el otro. El país, que había mantenido una política de no alineación militar durante 75 años, solicitó el ingreso a la OTAN en mayo del 2022 y se convirtió en el número 31 de la alianza el 4 de abril de 2023. Sus 1.340 kilómetros de frontera con Rusia duplicaron de golpe la frontera terrestre de la OTAN con Rusia. El sisu finlandés no es arrogancia, es saber que eres capaz de aguantar más de lo que creías posible. Concepto cultural finlandés.